El primer folleto de geometría corresponde al tema de simetría axial, es decir, simetrías referentes a ejes. En este caso, para el primer ejemplo, voy a trabajar con el eje Y, que sería el eje de las ordenadas en esta imagen. Sin embargo, puede ser cualquier tipo de recta que ustedes tengan. Cualquier recta que tengan puede servir como un eje de simetría para algunas figuras, siempre y cuando se cumpla lo siguiente. Un par de figuras, o puede ser incluso una misma figura, va a tener simetría axial siempre y cuando cumpla la siguiente condición. Si ustedes trazasen una línea completamente perpendicular al eje, que sería el eje de simetría, si es que la figura tiene simetría en ese caso, como en este ejemplo de aquí, que era una línea perpendicular, una línea que forma un ángulo de 90. Entonces, si trazamos una recta que está formando un ángulo de 90 con el eje de las ordenadas en este caso, y se toma la medida que hay desde el punto A hasta el eje, en este caso hay dos unidades que están representadas por esta cuadrícula, del otro lado del eje hacia el punto homólogo del punto A, que sería en este caso A', también tienen que haber dos unidades, que es lo que pasa aquí. Lo mismo, el punto C se encuentra a 3 unidades del eje de simetría y el C' va a estar a 3 unidades también, y lo mismo el B respectivamente a una unidad cada uno. Y así no tiene que ser con los vértices. Cualquier punto que tengamos, por ejemplo, si trazáramos aquí un punto E', sabemos que aquí tendría que tener su homólogo, que sería el punto E. Entonces, esa es básicamente la definición. Si ustedes trazan líneas perpendiculares al eje, tiene que estar cada punto a la misma distancia que un punto de la otra figura, el cual va a ser el punto homólogo. Una forma más práctica de verlo es la siguiente. Si ustedes imprimieran esta imagen y luego doblaran la hoja de papel exactamente donde está este eje de las ordenadas, el punto rojo A' va a quedar exactamente sobre el punto azul A. Lo mismo con el punto C' va a quedar exactamente sobre el punto C y el punto B' sobre el punto B. Y van a coincidir perfectamente todas las líneas. Y eso es lo que tiene que ocurrir para que una figura contenga simetría axial. Lo que tienen que hacer en este folleto es básicamente poder identificar ejes de simetría en una figura cualquiera. Por ejemplo, en esta balanza que tenemos aquí. En el folleto viene el ejemplo hecho con una mariposa, que es básicamente lo mismo que sucede aquí. Lo que habría que hacer es poder identificar en esta figura si es posible trazar ejes de simetría y cuántos serían la cantidad máxima que se pueden obtener. Si en esta figura se traza un eje de manera vertical, como estoy haciendo aquí, si se doblase la figura por esa línea azul que voy a hacer, debería encajar perfectamente los dos lados de esta báscula. Y aquí tendríamos un eje de simetría. Se podrá doblar de alguna otra manera la figura de tal manera que coincidan perfectamente ambos lados. En este caso es imposible, entonces este es un tipo de figura en la que solo existe un eje de simetría. Si se tiene un triángulo equilátero, por ejemplo, podemos trazar también un eje de simetría vertical. Y aquí tendríamos uno. En esta figura podrá existir algún otro eje de simetría que se pueda trazar, es decir, se podrá doblar la figura de alguna otra manera de tal forma que encajen perfectamente. En este caso, sí. Si se traza una línea desde otro de los vértices, tendríamos un segundo eje de simetría. Entonces aquí ya llevamos dos. Cuando estén haciendo la práctica, les recomiendo que vayan colocando la numeración de cada uno o que usen colores diferentes como estoy haciendo aquí para que no se confundan, porque en algunos casos a la hora de dar la respuesta cuentan dos veces un mismo eje, en especial si era una figura que tenía varios ejes bastantes ejes de simetría. Entonces, como recomendación pueden hacerlo como lo estoy haciendo aquí, o con colores diferentes o colocando numeración en cada uno. Y en el otro vértice podemos trazar un tercer eje de simetría. ¿Existirá otro eje de simetría que se pueda trazar en esta figura? En este caso no. Entonces, el total de ejes de simetría que se pueden trazar en un triángulo equilátero como este serían 3 ejes.
Y esto es lo que ustedes tienen que hacer en el folleto. Básicamente, ver en cada una de esas figuras si es posible trazar ejes de simetría y si se puede, cuántos se pueden trazar. No es necesario que dibujen los ejes como yo lo hice, pero es lo ideal. Las respuestas simplemente las pueden dar como aquí. Escribir nada más 3 ejes, 10 ejes, 2 ejes, la cantidad que sean. Y hay un par de los ejercicios que no se puede en los cuales no se puede trazar ningún eje de simetría. Por lo tanto, la respuesta sería 0 ejes. O no se puede, o ninguno, como lo quieran escribir.